En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Dos temas, uno que es como a modo de introducción para algo que estamos elaborando y que tiene que ver con auditorías, con expertise. Yo les conté ayer, ¿verdad?, sobre el caso de INAIPI, algunos datos con mucha precisión. Lo que sí le podemos decir que las indagatorias que se han hecho respecto al INAIPI, que ustedes recuerdan a la salida de la pasada administración, se empezó a hablar de escándalos que tenían que ver con algunas compras que se hicieron y se hicieron a propósito del tema del coronavirus, pero eso venía previamente porque las indagatorias que se han hecho no solo fue con esa última gestión ni lo que ocurrió en ese último periodo del tema del coronavirus, sino que fue una evaluación completa, y ustedes recuerdan que el INAIPI es una institución bastante joven. Estas son de las instituciones en las que los escándalos de corrupción son triplemente criminales porque trabajan con niños vulnerables, y en este caso con niños que van desde 0 a 5, ¿no? O sea, son infantes. Entonces ahí, según algunos resultados que nos han contado, que nos han dicho respecto a todo eso, señores, los procesos, por ejemplo, en los procesos que se hicieron como declaratoria de emergencia, hay cualquier cantidad de contrataciones que se hicieron de urgencia contempladas en el plan anual de compras del 2020. O sea, hablar de emergencia, pero eso estaba contemplado dentro de las regulaciones que se hacían simplemente para tratar de beneficiar a gente y de, por supuesto, de sobrevaluar lo que se había planificado. En ese sentido, esos procesos de contrataciones que ellos han denominado de urgencia para suministro, para distribución de alimentos crudos, en este caso en los centros de atención integral a la primera infancia, lo que ellos llaman los CAIPI. Ahí en esos centros de atención, señores, por ejemplo, para decirle un caso, hubo un grupo como de 20 empresas de proveedores por un monto de 531 millones de pesos, que fue declarado de urgencia, y le vamos a identificar cuáles fueron esas empresas. Y después entonces, cuando se empezó a hacer la expertise y las indagatorias, bueno, pues resulta que esas adquisiciones de esos productos que fueron declarados de urgencia y también otros insumos para utilizarlos en los CAIPI, contemplados en el plan de anual de compras y contrataciones del año 2020, fueron adjudicados de manera urgente. Y ahí los detalles de cómo esto se manejó, y por supuesto en ese renglón nada más, la nada despreciable suma, señores, de 531 millones. O sea que las irregularidades que han habido en esa experticia, en esas indagatorias que se han hecho en el INAIPI, en la gestión abarca desde el 2016 hasta el 2020, hasta el cambio de administración, son billonarias. Muchas de las actuaciones en ese caso son bastante parecidas a las que se detectaron, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, contrataciones de productos crudos, y que después se incumplió en la entrega por parte de los proveedores, o proveedores a los que se le pagaba el 20% sin tener absolutamente nada, o proveedores que hacían contratos siempre de urgencia por una determinada cantidad de productos, y después entonces se entregaban otros, pero los entregaban con unos retrasos, y por supuesto del 100% que tenían que entregar, apenas se entregaban un 20%. Todo eso yo se lo voy a documentar y se lo voy a entregar detallado. Yo pienso que vamos a hacer varias entregas en esta transmisión que hacemos de Soy Ivonne Ferreras, porque si nos ponemos a hablar sobre las pólizas que fueron constituidas en porcentaje mayor a lo que fue establecido, eso tiene un capítulo aparte. Y capítulo aparte también es el incumplimiento que se pudo verificar
con respecto al objeto contratado y las discrepancias después en las cantidades exigidas en el pliego de las condiciones. O sea, se contrataba por una determinada cantidad de productos, de insumos para ser utilizados en estos centros CAIPI, y entonces después esas cantidades no tenían nada que ver con lo que se entregaba, si se llegaba a entregar. Por tanto, yo no me quiero detener, nada más les estoy diciendo para que ustedes sepan que eso yo supongo que serán expedientes que tendrán que manejarse ante el Ministerio Público, y que aquí nosotros no vamos a terminar con el tema de la corrupción, porque parece que todas las instituciones en la pasada gestión estaban permeadas por la corrupción. Y esa es la razón, para los que no lo saben, por las que la gente salió a las calles. Y esa es probablemente la razón por la que en estos días se ha intentado hacer un cuento, como decía Claudio Acosta, se ha querido hacer un cuento mal contado respecto a lo que pasa con la Cámara de Cuentas, porque las distracciones que se quieren hacer respecto a determinadas expertise son de la preocupación de mucha gente. Y yo les voy a decir, en el caso por lo menos del INAIPI o en el caso de Punta Catalina, la verdad que las cosas que han sido detectadas en esas indagatorias y en esas auditorías, que no son las auditorías maquilladas, yo creo que serán de brinco y espanto, sin contar con lo que estamos conociendo respecto al Ministerio de Hacienda y el cruce que hay entre muchas empresas de las que, por ejemplo, eran proveedoras del INAIPI, que también en ese cruce tú los encuentras en otras instituciones también del Estado, de las que están siendo investigadas en este momento. O sea que ese cuento de la Cámara de Cuentas, con versiones distintas, por supuesto, versiones muy distintas a las que en los últimos días han estado cacareando gente que se prestan a llamar la atención ante los medios de comunicación, y hablando de omisiones y hablando de otras situaciones dentro de la Cámara de Cuentas, cuando aquí el punto y el problema es una intentona por desacreditar ese instrumento que, señores, ha estado trabajando. Definitivamente ha estado trabajando. Yo creo que es un asunto de cómo va a manejarse el Ministerio Público, porque yo no quiero ni pensar que en el caso del INAIPI, que tiene lo suyo, que se ha avanzado también en las indagatorias y que lo encontrado ahí involucra sumas millonarias y empresas de verdad que tú dices, Dios mío, empresas aparentemente prestigiosas algunas, y por supuesto se las iremos nombrando. Es para uno, tú dices, bueno, yo no sé qué cosas aquí en el país se tocó que no estuviera tocado por el tema de la corrupción. Decir, y eso lo vamos a hacer a partir del lunes, vamos a empezar con esas entregas. Decir nada más brevemente respecto a otro tema al que me quiero referir, porque parece como que en el caso de Haití, señores, Haití parece como que ya colapsó y como que ya ese país definitivamente se fue pa'l caray, perdonen el término, porque las informaciones que hemos visto en estos días han sido penosas, tan penosas como el tratamiento y la mirada que se ha hecho, tan simple frente a un problema tan serio, tan grave de un país que en medio de todo este proceso de recomposición geopolítica regional, se encuentra en una situación que no puede ser más triste y no puede ser más lamentable. Esos son nuestros vecinos haitianos y eso es lo que está viviendo Haití en este momento, sometido de manera sistemática durante por lo menos por dos siglos, a una especie como de venganza colonial de Europa y a una depredación imperial de Estados Unidos, que ahora simplemente miran para otro lado. Bueno, pues parece que ya el fondo lo ha tocado hasta lo último Haití. El asesinato de Jovenel Moïse, por ejemplo, el presidente de Haití, y la incapacidad gubernamental de esa nación por encontrar vías de superación que por sí solo no lo va a encontrar para todos los desastres a los que ha sido sometido, desastres naturales, desastres políticos,
que aquejan precisamente con una expresión de una situación en la que se muestra el total desparpajo y como se muestra la total brutalidad de la que ha sido víctima, la procacidad de las élites políticas del continente, la procacidad de las élites políticas haitianas, también de esa oligarquía haitiana que se hacen de la vista gorda ante una terrible situación de un país hermano que merece mejor suerte. Vamos a dejarlo hasta aquí y como les estoy diciendo, a partir de la próxima semana, nosotros vamos a ir a través de las transmisiones de YouTube desglosando un poco todo lo encontrado en ese entramado mafioso con el que se manejaron las cosas en una institución que como INAIPI trabaja con la primera infancia, es decir, con niños que van de 0 a 5 años y tú robarle la posibilidad de sobrevivencia a niños de esas edades, yo creo que es un asesinato cruel porque se hizo con alevosía, se hizo de manera consciente y eso de verdad llora ante la presencia de Dios. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales abiertos todos los domingos. Y por supuesto sardinas de mar, pero siempre el agradecimiento a todos ustedes que nos permiten mantenernos gracias al seguimiento que nos dan cada día. Así es que, bueno, vamos a darle like cuando les guste estas transmisiones, vamos a compartirla, vamos a invitar a otros a que se suscriban también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.